Antes de que nos detengamos por un rato en la inferencia estadística, es importante que revisemos algunos temas en los cuales se fundamenta la interpretación de la estadística inferencial. Así vamos a ver temas como teoría de conjuntos, el concepto de probabilidad, distribuciones de probabilidad y distribuciones muestrales, que van a ser el apoyo para que podamos interpretar la inferencia estadística. Hoy empezamos con este video que se llama Teoría de conjuntos y es un tema que seguramente ya vimos quizás en la preparatoria, a lo mejor en la secundaria, pero que es importante recordar. Con este tema de teoría de conjuntos es importante que demos inicio con algunos conceptos que son importantes en este campo de las matemáticas. En primer lugar, se entiende por conjunto toda colección de elementos definidos y diferentes o mutuamente exclusivos. Los conjuntos se pueden clasificar como finitos o infinitos según sea el número de sus elementos. Desde esta perspectiva, un conjunto puede ser entendido también como un universo o una población en los términos que hemos manejado en este curso, de tal manera que es el investigador el que define el conjunto. Los conjuntos se identifican con una letra mayúscula, los elementos con letras minúsculas o números agrupados en llaves. Por ejemplo, el conjunto A podría estar formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 o por los elementos que han sido identificados con esos números. Por otra parte, el conjunto B podría estar definido por los elementos A, E, I, O, U o por los elementos que han sido nombrados con esas letras. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos sin que importe el orden, es decir, el conjunto que contiene los elementos 1 y 2 es igual al conjunto que contiene los elementos 2 y 1. A partir de cualquier conjunto pueden definirse uno o más subconjuntos. Se entiende que un subconjunto nunca tendrá más elementos que el conjunto que lo contiene y que un conjunto puede ser subconjunto de sí mismo. Si un conjunto está contenido dentro de otro, todos los elementos del conjunto principal que no son elementos del subconjunto forman el conjunto complementario. Para representar el conjunto complementario, utilizamos una tilde sobre la letra que designa el subconjunto. Así, supongamos que el conjunto M contiene los elementos A, E, I, O, U. Con esos 5 elementos, tomamos los elementos A, E y con ellos formamos el subconjunto L. Así que el complemento del subconjunto L estará formado por las letras I, O, U y lo haremos notar con la letra L y un tilde o una raya arriba de la L que señala que es el conjunto complementario. Es importante hacer notar que en todo conjunto se reconoce la existencia de un subconjunto sin elemento alguno o conjunto vacío. Cuando dos conjuntos no son iguales, pero comparten algunos elementos, se puede formar con ello un conjunto con los elementos comunes. A este conjunto se le designará como intersección
y se representa mediante el símbolo parecido a una U, pero inversa, volteada. Así, si el conjunto O contiene los elementos A, I, y el conjunto U contiene los elementos E, I, entonces la intersección del conjunto O con el conjunto U es igual a aquel formado con el elemento I, que es el común a los dos conjuntos, al O y al U. Si dos conjuntos no tienen elementos en común, entonces su intersección es un conjunto vacío. Para representar lo anterior, podemos utilizar este gráfico que se llama diagrama de Bell y que representa los cuatro conjuntos que podemos encontrar dentro de un conjunto universal. En primer lugar está el conjunto universal que contiene todos los elementos. Dentro de ese conjunto universal podemos tener un conjunto O y un conjunto U que comparten algunos elementos y esos elementos sería la intersección del conjunto O con el conjunto U. Otra operación que podemos realizar con conjuntos es la unión de dos conjuntos, que no es otra cosa más que el conjunto formado por todos los elementos de los dos conjuntos. Es importante notar que cuando hacemos la unión de dos conjuntos, los elementos comunes a los dos conjuntos solo se tomarán en cuenta una vez. Para indicar la unión de dos conjuntos, utilizaremos el símbolo de unión que se parece a una U mayúscula. Así, por ejemplo, la unión del conjunto O formado por los elementos A, I, y el conjunto U formado por los elementos E, I, es el conjunto O unión U formado por los elementos A, E, I. Nótese que el elemento I que aparece en el conjunto O y en el conjunto I solo se muestra una sola vez en el conjunto O unión I. Para representar la unión de dos conjuntos en un diagrama de Bell, podremos mostrar lo que vemos en pantalla, donde podemos encontrar el conjunto O con la unión U, todo en una sola área, y en amarillo el resto o el complemento del conjunto O unión U. Quizás en estos momentos estemos pensando en ¿de qué nos sirve la teoría de conjuntos en esto de la estadística? Bueno, representemos los conjuntos de una manera tabular y si se ponen atención, se van a dar cuenta que ya los hemos trabajado cuando trabajamos con proporciones, por ejemplo. Pensemos en un cuadro que tiene un conjunto o un universo donde los elementos de este universo se han clasificado en cuatro subconjuntos. El subconjunto R, el complemento del subconjunto R, el subconjunto P y el complemento del subconjunto P. En la intersección de estos dos conjuntos, el subconjunto R y el subconjunto P, vamos a encontrar lo que vamos a conocer como la celda A. En la intersección del subconjunto R y el subconjunto no P, vamos a encontrar la celda que vamos a nombrar B. Y así vamos a encontrar también las celdas C y D. Para hacer más comprensible lo anterior,
pongámosle nombre a los conjuntos. Hagamos que el conjunto M, el conjunto universal, esté formado por aquellos sujetos en una corte que estemos estudiando. Ahora, dentro de la corte vamos a encontrar aquellos que están expuestos a un factor de riesgo y aquellos que no están expuestos a ese factor de riesgo. Y luego, dentro de la misma corte, podremos encontrar aquellos que enferman y aquellos que no enferman. Y las celdas estarían conformadas por aquellos expuestos que enfermaron, expuestos que no enfermaron, no expuestos que enfermaron y no expuestos que no enfermaron. En esta corte podemos realizar las dos operaciones que hemos visto en la teoría de conjuntos: la intersección y la unión de conjuntos. Poniendo atención en la intersección, notaremos que la celda que identifica expuestos y enfermos es la intersección de los conjuntos expuestos y enfermo. Mientras que la unión de dos conjuntos va a ser las tres celdas pintadas de amarillo que representan las celdas formadas por la columna de enfermos, por el renglón de expuestos, notando que los expuestos enfermos pertenecen a los dos conjuntos, al conjunto de enfermos y al conjunto de expuestos. Ahora bien, si los sujetos en una corte, todos los sujetos de esa corte son un universo, ¿cuál es el valor de n? Es decir, ¿cuál es el total de elementos en ese conjunto, en esa población, en ese universo que estamos estudiando? Si requiere un poquito de tiempo para contestar, sería conveniente que detenga el video, tenga una respuesta, la anote y ya que la note, vuelva de nuevo a avanzar el video y compare su respuesta con la que se mostrará más adelante. Si su respuesta fue que la n es igual a 875, bien, muy bien. Efectivamente, la n, es decir, el total de elementos en el conjunto sujetos de una corte, en esa en particular, en esa población en particular, es la suma de las cuatro celdas: los expuestos enfermos, los expuestos no enfermos, los no expuestos enfermos y los no expuestos no enfermos, que en total dan la suma de 875. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la n? Es decir, ¿cuál es el total de aquellos sujetos del conjunto no A? Recuerde, si ocupa tiempo para contestar, detenga el video y una vez que tenga la respuesta, vuelva a iniciarlo. Si su respuesta fue 525, bien, muy bien. Para llegar a esa cantidad, primero debió haberse fijado que el subconjunto A corresponde a los expuestos. Pero la pregunta era la n de los no A. Así que los no A son los no expuestos. Los no expuestos que enfermaron más los no expuestos que no enfermaron. Y eso
suma 525. Ahora diga cuál es la n del subconjunto B. Recuerde detener el video por un momento en lo que calcula ese valor. Si su respuesta fue 75, bien. El subconjunto B corresponde a los enfermos e incluye aquellos expuestos y aquellos no expuestos. Por eso el total es 75. Para la siguiente pregunta, diga cuál es la n del conjunto formado por la intersección del subconjunto A con el subconjunto B. Recuerde tener el video. Si su respuesta fue 50, bien, porque 50 son los elementos comunes tanto al subconjunto A como al subconjunto B. Ahora diga cuál es la n del conjunto formado por el subconjunto A intersección no B. Recuerde detener el video. Y la respuesta es 300. Dos preguntas más. La penúltima sería, ¿cuál es la n del conjunto formado por el subconjunto A unión B? Recuerde detener el video por un momento en lo que responde a la pregunta. La respuesta es 375, que son la suma de las celdas que corresponden a los expuestos enfermos, los expuestos no enfermos y los no expuestos enfermos. Finalmente, diga cuál es la n del conjunto formado por el subconjunto A unión no B. Recuerde detener el avance del video. Y la respuesta es 850, que es la suma de 50 más 300 más 500, que corresponden a las celdas expuestos enfermos, expuestos no enfermos y no expuestos no enfermos.